Buenos días a ti que estás ahí. Hoy te saludamos en esta hermosa mañana de miércoles. A ti que estás ahí, vamos a esperar que te conectes. De martes, perdón. Es día martes. Hoy te bendecimos en el nombre de Jesús. A ti que estás ahí, vamos a esperar que te conectes. Vamos a esperar que puedas recibir esta palabra de bendición para tu vida. Hoy bendecimos la vida de cada una de mis hermanas que nos están sintonizando en esta hermosa mañana. Hoy te traigo una palabra de parte del Señor. Se llama, el Señor le puso el tema, la desobediencia de perder la fe. Y yo le decía al Señor, ¿por qué la desobediencia? Primero me dice, Señor, desobediencia. Entonces le dije, Señor, ¿quieres que les hable de la desobediencia? Y luego después me dijo, el camino a Emaús. Entonces el Señor me decía, la desobediencia de perder la fe. Y vamos a estar ahorita meditando en el camino a Emaús, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 13 en adelante. Se llama En el camino de Emaús. ¿Por qué el Señor me daba esto? Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me das este tema, Señor? ¿Por qué desobedecer la fe? Dijo, sí. Dijo, porque muchas personas se desobedecen porque empiezan a perder su fe y se empiezan a desenfocar de las cosas que yo les he mandado a hacer. Dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de buscar a Dios, y al fin la palabra que yo les he dicho que voy a hacer con ellos, no la creen. No la creen por estar en un proceso, o a lo mejor por estar en una circunstancia donde el enemigo los tenga oprimidos, donde el enemigo les haga a ver que el Señor no está ahí. Y hoy quiero decirte en esta mañana, hoy quiero hablarte de dos varones que fueron por este camino. Yo quiero hablarte de esos dos varones que se desviaron de la mirada de lo que el Señor iba a hacer, o de lo que el Señor ya tenía determinado hacer. Un poquito antes de fuera de contexto, empezando el capítulo 24, vemos que había unas mujeres, que esas mujeres fueron al sepulcro de Jesús. Ellas fueron y entraron y no hallaron al maestro ahí. Entonces dice el capítulo 24, versículo 4, dice, aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí que se pararon junto a ellas, dice, dos varones con vestiduras resplandecientes, y tuvieron temor, y bajaron los rostros a tierra. Entonces él les dijo, ¿por qué buscas de entre los muertos al que vive? Entonces, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ellas habían olvidado de que el Señor ya había hablado por medio de profetas, por medio de su palabra, por medio de Él mismo, que Él tenía que ser crucificado, muerto y resucitado. Y al tercer día Él resucitaría en gloria. Entonces esas mujeres dudaron, junto con los demás. Dentro también los apóstoles también dudaron, porque si no hubieran ido ahí a dejarle especies aromáticas, porque ellos debían de saber, de entender que el tercer día el maestro ya no está ahí, ya no estuviera, y ellas con su duda dudaron y fueron. Y entonces por eso el ángel se les aparece y le dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Entonces yo le decía al Señor, bueno, ellas dudaron, pero también los apóstoles dudaron. Dice, mas ellos, más adelante en el versículo 11 dice, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y miró adentro y vio los lienzos solos, y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Él creyó, él no se movió de ahí, porque su fe, aunque le quisieron contagiar duda, él fue y vio y creyó. Pero aquí me hacía alusión el Señor, decía cómo estos dos varones más adelante en el camino de Emaús, para empezar, ellos se salieron de Jerusalén.
Ellos entraron a una aldea llamada Emaús. Y mientras en ese camino, dice la palabra, dice que estaba 70 de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Dice la palabra, dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero dice la palabra que ellos, dice, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, por esa misma situación de endurecimiento, de su falta de fe. Ellos dudaron y ellos se fueron por ese camino donde el Señor, donde ese camino de duda, de turbación. Yo hoy te digo en esta mañana, no te muevas de Jerusalén, no vayas por ese camino a Emaús, no vayas por ese camino de duda, de turbación, de lo que el Señor ha determinado hacer en tu vida. Él lo hará, Él lo hará. Entonces, yo me meditaba en esto. Entonces, ellos, esos hombres, el Señor, aún así, ellos no se apercibieron por la duda, porque a veces la duda, hermano, o las circunstancias, o las tristezas, o las flaquezas, nos hacen no seguir viendo a Jesús. Quizás alguien viene y te da una palabra de aliento, me dice, mira, el Señor te está hablando en esta tarde, te dice, y tú aún así no escuchas, porque tu misma situación hace que tu fe mengue, se venga para abajo. Entonces, aquí más adelante, le seguimos leyendo. Entonces, ellos iban hablando. Yo me puedo imaginar qué negatividad había en estos hombres para ir con esa tristeza, decir, no, el Señor me prometió que iba, no está ahí. Entonces ellos siguieron su camino. Entonces, y me llama la atención, mis amados hermanos, dice que estas personas le dijeron a ese forastero que todavía no se daban cuenta que era el Señor Jesús, porque ellos estaban cegados para ver. Le dijeron, dice, qué cosas que ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos estaban reconociendo que ese Dios grande, que hizo milagros, que hizo sanidades, que había estado entre ellos, hubiera resucitado, porque no creyeron a las mujeres. No creyeron, les parecía locura a ellos. Entonces dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, dice, y no hallaron su cuerpo. Y les platicó todo lo que había acontecido, y aún así, pero aquí yo noto que había desesperanza. Tanto desaliento que había en estos hombres, en estos dos varones. Uno de ellos era, dice la palabra, que era Cleofas. Cleofas era marido de María, de una de las Marías, de las mujeres que andaba con Jesús, hermano de María, la madre de Jesús. El otro se desconoce. Pero a lo que voy es a eso, mis amados hermanos. La duda que en ellos despertó, y que se hizo que se salieran de Jerusalén y siguieran por ese camino a Emaús. Y mientras ellos iban caminando así, precisamente, o posiblemente puede estar pasando contigo, que tú estés en ese camino a Emaús, y el Señor te dice, no te muevas de Jerusalén, y tú te vas por otro camino de desesperanza, y tu fe se viene abajo, mi amado hermano. Entonces, aún en todo esto, ya el Señor, me imagino, los dejó que hasta que Él les habla, cuando Él oye estas palabras de desesperanza en ellos, y me imagino que el Señor ha de haber pensado, o sea, qué poca fe la de estos hombres. Acuérdense, mis amados hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Un cristiano no se debe dejar guiar por las circunstancias que está atravesando en su vida. Un cristiano se debe dejar guiar por lo que Dios le prometió que va a hacer con él. Y si el Señor le prometió que iba a estar con él todos los días de su vida, es porque así va a ser. Si el Señor le dio una palabra que lo va a levantar, que lo va a usar,
que usted tiene propósito en esta tierra. Por algo usted fue escogido, por algo usted fue escogido desde el vientre de su madre para anunciar las buenas nuevas. Usted tiene propósito de Dios. Todos tenemos un propósito de nuestro Dios en cada una de nuestras vidas. Todos. Unos sirven de una manera, otros sirven de otra, pero todos somos importantes para el reino. Todos el Señor nos va a usar en una manera determinada. Por eso el Señor se quedaba sorprendido. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque ellos no eran ignorantes de la palabra. Ellos eran unas personas que buscaban a Dios, que sabían de los profetas. Profetizó el profeta Isaías, aún Moisés. Ellos sabían que iba a levantar un Salvador y por medio de él iba a venir la salvación y que iba a resucitar al tercer día. Y aún así ellos dudaron. Oh, qué dureza de corazón. Oh, qué dureza de corazón de esas personas, mis amados hermanos. Entonces, aún así, él les dijo eso. Entonces ellos vieron que eran maestros. Dice más adelante en el versículo 31, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más. Y él se desapareció de su vista, dice la palabra. Y levantándose, en el versículo 33 dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, de donde no debieron de haber salido. ¿Sí? Y hallaron a los 11 reunidos, a los 11 discípulos que habían quedado, ahí estaban, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Pero tenía que pasar esto para que se diera. Yo no me puedo imaginar la pena que han de haber tenido ante los ojos del Señor de haber dudado. Porque nosotros deshonramos al Señor. Por eso el Señor me decía, la desobediencia de perder la fe. Un hijo mío nunca debe de perder la fe. Posiblemente un día puede estar débil, sí, pero aún así, el Señor en su misericordia les dijo, aquí estoy. Y ellos reconocieron que habían fallado. Ellos reconocieron que había dudado. Que habían dudado de esa promesa tan hermosa, de esa promesa de que Él murió, de que Él iba a morir, pero al tercer día Él iba a resucitar. Y aquí me llama algo la atención, cómo el enemigo sutilmente trabajó en sus mentes, porque Él los quería desenfocar de lo que Dios ya había determinado hacer, porque detrás de eso venía una promesa, que si me seréis testigos de mi resurrección, y van a hablar a la gente que yo voy a resucitar al tercer día. Era parte del plan que el Señor tenía hacer. Y hasta nuestros días nosotros predicamos de un Cristo resucitado. Cómo el enemigo quería bloquearlos con esta duda, hermano. Yo hoy te digo a ti en esta mañana, no dudes. Nunca dudes de lo que Dios ya ha determinado hacer contigo. Es algo que va a pasar, aunque tú quizás no veas la tuya, que tú quizás digas, es que yo no sé hablar, es que yo no sé ir a hablarle a alguien, es que yo no sé palabra, es que yo no sé. No te desanimes. Dios ya lo determinó, Dios lo va a hacer. Solamente tienes que seguir adelante y no desviarte de la roca inconmovible que es Jesús. Tú siempre tienes que estar agarrada de la mano de Dios. Siempre tienes que estar enfocado en las cosas del Señor. Y el tiempo es de Él. Esta mañana yo quiero que tú medites esta preciosa palabra de parte del Señor. No desobedezcamos al Señor. Hay un libro, voy a terminar con este verso bíblico. Vamos a 2 de Corintios 5, 6 y 7 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos, no por vista. Acuérdense de Abraham, mis amados hermanos. Él fue el padre de la fe, porque él creyó
Él creyó que Dios le iba a dar descendencia. Aún en su vejez, él creyó que de ahí iba a salir el Salvador. De esa descendencia iba a salir el Salvador. Y hoy te digo a ti, si tu fe ha decaído, ponte a cuentas con Dios. Dile, Señor, perdóname porque he dudado de lo que tú vas a hacer conmigo. He dudado de que tú estás conmigo. He dudado que tú estás conmigo como poderoso gigante, porque su palabra lo dice. En la palabra de Dios hay miles de promesas. Aprópiate también de ellas, porque Dios está contigo en todo tiempo, así como le dijo a Josué, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y hoy te dice esta mañana el Señor, síguete esforzando, no importa que veas, sigue a la meta que soy yo. Amén. Dios me los bendiga y ánimo, mis amados hermanos. Y para terminar, voy a hacer mención a pedir por oración. Vamos a estar orando por la hermana Eli Flores. Oramos por su familia, Berta, Israel, la hermana Mireya, por sanidad. Vamos a estar orando, mis amados hermanos. Cada miércoles nos reunimos, nosotras las mujeres, para estar orando por tus necesidades. Y cree que el Señor lo va a hacer, porque esto se está hablando de la fe. Cree que el Señor lo va a hacer y lo hará. Sí, lo hará. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Ánimo.